Muy buenos días. En el marco del Congreso Internacional en Pedagogías de las Artes y Humanidades, presento la siguiente ponencia que reza de la siguiente manera. Danza y memoria social, la danza andina como recurso para una educación intercultural. Mi nombre, Juan Pablo Morocho González, docente del Colegio de Bachillerato Ciudad de Cuenca y director de Yaguarcanchi Danza Andina de esta misma ciudad. El eje temático, comunidades de interaprendizaje e interculturalidad, patrimonio cultural, patrimonio artístico y memoria histórica. Justamente quería arrancar con una pequeñísima muestra del trabajo que viene realizando el grupo de danza del Colegio de Bachillerato Ciudad de Cuenca, y es desde donde nacen estas reflexiones, estas miradas, estos debates, y que desde donde se instaura definitivamente esta ponencia, ¿no? Además de ser yo docente de historia y de filosofía, también pues me especializo de alguna manera en la danza andina. Entonces, vamos a fusionar, digamos, esta práctica educativa con la danza, ¿no? Y claro, la pregunta fundamental es cómo la danza es un recurso para una educación intercultural. Vamos a problematizarlo y vamos a debatir, ¿no? ¿Desde dónde se instaura este marco metodológico, teórico, epistémico? Es desde la interculturalidad crítica versus esta interculturalidad funcional, ¿no? La primera es aquella justamente que cuestiona eh, ciertos, ciertas formas de poder que se han instaurado no solamente en la sociedad, mucho más dentro de la educación pública, ¿no es cierto? Y que cuestiona, este intelectual va cuestionando estas formas logocéntricas, miradas eurocéntricas que se construye en la sociedad. La interculturalidad funcional es aquella vuelta que se va acomodando, desde conceptos como el folclore, miradas como el rescate cultural, inclusión, ¿no? Entonces, el trabajo que tratamos de hacer es desde esta interculturalidad crítica que permite reflexionar al otro, ¿no es cierto?, como un sujeto, no como un objeto, como un sujeto histórico, un sujeto social, un sujeto que tiene una espiritualidad, una cultura, y que, claro, puede dialogar horizontalmente desde sus propios saberes, ¿no? Eh, Estas miradas eurocéntricas, por lo general, lo que han hecho es excluir estas otras formas de concebir la realidad y de construir la realidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿qué tiene que ver la danza? Vamos a preguntarnos, ¿no? Y tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque para los pueblos originarios del mundo andino, pues la danza construye un universo simbólico. La danza es como, es el puente por donde se puede comunicar el runa, el ser humano andino, con la madre tierra, con la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, desde estas otras sabidurías, pues la danza se constituye como un elemento central para pedir y agradecer, dependiendo del ciclo agrícola, dependiendo del espacio-tiempo de las comunidades, pues se constituye en ese encuentro cercano entre el hijo y su madre, ¿no? La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Si para Occidente se constituye en el estudio, ¿no es cierto?, del ser, del objeto como tal, del ente, en el mundo andino la cosa cambia, en el mundo andino, la danza, en el mundo andino mismo es más comunitaria. Asume o entreteje y reflexiona desde ese entretejido social comunitario que, eh, que reedita anualmente ciertos elementos propios de su economía, de su cultura, de su sabiduría, ¿no? Y que
las miradas eurocéntricas en la educación han excluido mucho más si estamos dentro de un marco de educación llamada mestiza. La LOEI, si bien es cierto, eh, es la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Sin embargo, por un lado pareciese que están los modelos de educación intercultural bilingüe y por otro lado los currículums de la educación mestiza. Esta mirada, este trabajo que estamos haciendo con el grupo de danza, pues se instaura dentro de lo que se llama la educación mestiza. Entonces, tratamos de reflexionar desde estas otras sabidurías, desde estas otras formas de vivir y de sentir la danza, ¿no es cierto? Em, la danza en clave de colonial, es decir, permitir reflexionar que estas sabidurías que están presentes en las fiestas, rituales, quichuas, mestizas, campesinas, pues constituyen una forma de expresión, una forma cultural y una forma de construir memoria y sabiduría, y que deben dialogar, y que dialogan definitivamente de una manera horizontal. Es decir, desechamos esa idea colonialista que recuperamos, eh, que el otro pues debe ser visibilizado de una u otra manera, ¿no es cierto? La danza, que si bien es cierto es una danza escénica, artística, pues construye al otro, ¿no? El momento que se ponen un poncho, una pollera, un zamarro, están construyendo al otro, ¿no? ¿Y cómo se construye al otro? ¿Cuál es la idea o el imaginario de ese otro que existe, que está ahí? Pues tratamos de que sea un otro, ese otro es un sujeto, como lo he dicho, ¿no? Entonces, es una danza en clave de colonia. Y esa experiencia que nos ha llevado como agrupación de danza del Colegio Bachiller Ciudad de Cuenca, pues se instaura en ese diálogo de epistemes, de saberes, donde, bueno, como dicen algunos autores, esa ecología de saberes. Y la danza puede ser o es precisamente una herramienta para valorar y construirnos en la práctica educativa misma desde la diversidad, respetando cada momento, cada vestuario, cada música, cada imaginario, cada forma, ¿no es cierto? Es un universo simbólico en la danza andina como estrategia, justamente para esta educación intercultural que se propone. Nos sentamos con los chicos, por ejemplo, a compartir una pampamesa, ¿cierto? Construimos una chacareminga, celebramos de alguna manera estas otras sabidurías, estas otras formas de entender esta relación riquísima con la tierra, ¿no? Y claro, entonces estamos mirando hacia un diálogo de saberes, eh, respetando como decía, cada detalle, desde el vestuario, desde la música, desde la puesta en escena misma, que no sea una danza colonialista, una danza que irrespete inclusive al otro, ¿no? Sino más bien que sea una danza del encuentro con el otro, de no solo ese encuentro estético, de esas otras estéticas inclusive, sino que es un encuentro que el otro permite y nos puede enriquecer, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, son dos de los montajes que tiene el grupo de danza. Por un lado, las sarawis, y por acá también está, pues, esa representación del chaspishka, ¿no? Entonces, ahí tratamos de hacer un encuentro. No se diga con el mismo mestizaje, ¿no? Tan divorciado de sí mismo, ¿no? La chola cuncana, ese símbolo que nos pertenece. Bueno, como para ir concluyendo, ¿no? Esta puesta en escena no puede divorciarse de la otredad. Es más, es su punto de partida y llegada. La configuración de un marco escénico que reconstituya el universo simbólico de los pueblos originarios en un proceso de colonial implica una pedagogía de liberación. Asumir una realidad históricamente excluida, además, requiere una reflexión con el otro y no del otro. El ejercicio del grupo de danza es válido en la medida que existe un marco conceptual y sobre todo vivencial de estos elementos de nuestras culturas populares.
el reconocimiento de los elementos simbólicos, como la chacana, por ejemplo, que trabajamos, la reflexión del cuerpo y su función en la danza andina como canal de encuentro con la tierra, con la comunidad, con el otro, permite asumir una danza con memoria hacia una pedagogía desde la interculturalidad. Muchas gracias.